Vamos a ver quién lo lee para ver qué nos dice. Amén. Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Oh, el Señor dice que Él apresura su palabra para ponerla por obra, o sea que va a velar sobre ella para que esa palabra sea efectiva. Amén. O sea que lo que vamos a hablar en esta mañana aquí va a tener su efectividad, damas. Los caballeros, su esposo, su hermano, su padre, lo que sea, va a tener efectividad, porque la palabra de Dios no va a retornar vacía, como dice Isaías 55:11. ¿Qué busca Isaías 55:11? Vamos en esta mañana a estudiar, a llenar, vamos a trabajar en la palabra. Prefiero que otras personas, si ya usted ha leído, cuando lo manda a leer, ya tenemos una aquí, si ya usted ha leído, no se pare, dé la oportunidad a otro cuando citemos. Amén. Yo tengo Jeremías 55. No, Isaías. Isaías. Que ya el hermano la tiene. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, será prosperada en aquello para lo que yo quiero. Amén, amén. Usted oye, no volverá, la palabra no volverá vacía, sino que va a ser y va a ser prosperada por la cual yo le envié. Si el pastor puso un tema y puso este programa y la junta y todos los que pensaron esto, es porque quieren y piensan que usted va a salir diferente hoy de este lugar, que algo va a suceder, que una fibra se va a mover y va a ser algo distinto de hoy en adelante. En el primer punto tengo el hombre de Dios y la palabra de Dios. El hombre y la palabra de Dios. Porque el hombre, lo primero que nosotros como hombres tenemos que aprender es entender la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Es lo primero que el hombre de Dios tiene que entender. Por eso Ezequiel 2:8, vamos a ver qué nos dice. Ezequiel 2:8, ahí lo tenemos. Okay. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Amén. Pues lo que dice aquí es que oye lo que yo te doy. Escucha, pon atención. O sea, estamos viendo la palabra que nos está llevando. Primero es que la palabra no va a tornar vacía, pero ahora nos dice que preste atención. Usted que está aquí en esta mañana, preste atención lo que dice la palabra. Dos cosas de los hombres de esta iglesia. ¿Qué es lo que nos dice ahí? Que preste atención. Que preste atención. ¿Y qué más dice? Y que oiga. Y que preste atención, oye y preste atención. Que no solamente oyó porque tiene oído, sino que preste atención. Preste atención lo que se va a hablar aquí en esta mañana, porque no en vano estamos aquí. Presta atención, oye y presta atención. ¿Qué es prestar atención? Es disponer todas nuestras capacidades para entender y almacenar y captar lo que en esta mañana vamos a hacer aquí, vamos a decir, o durante todo este día, para que seamos edificados. Amén. Amén. Prestar, escuchar y prestar atención. Romanos 1:16, ¿qué nos dice? Allá, perdón. Yo me empecé a leer de una vez porque hay muchas manos levantadas, entonces tengo que asignar a una persona, ¿verdad? Vamos a asignarle a ella de aquel lado y le doy la oportunidad al próximo a usted. Vamos a ver. Romanos 1:16. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Amén. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que el hombre de Dios no debe de avergonzarse de qué? Del Evangelio. No debe de avergonzarse del Evangelio. Ponga avergonzarse ahí. El hombre de
de Dios no debe avergonzarse del Evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, hombre que está aquí, tiene que entender la palabra y no avergonzarte de ella. Esa palabra debe de fluir en todo lugar donde está, porque es poder de Dios, poder de Dios. Pero no te avergüences en ningún momento de hablar de Cristo. No te avergüences en ningún momento de decir que tú eres cristiano. No te avergüences en ningún momento de hablar la palabra de Dios. No te avergüences. Yo trabajaba en un sitio que es el centro a donde el edificio central de la iglesia católica aquí en Nueva York, y trabajé ahí por 5 años. Gracias a Dios no me votaron, casi me votaban, porque cada vez que yo tenía la oportunidad copiaba la palabra de Dios y se la ponía en los escritorios a todos los jefes y a las secretarias, les ponían copias ahí, me la inventaba, y como yo trabajaba por la noche y no había nadie en los escritorios y yo tenía que limpiar los escritorios, pues entonces yo le dejaba una porción bíblica, se lo copiaba, iba a la copiadora y le sacaba una porción bíblica y le arreglaba. A veces hasta le quitaba los versículos, lo ponía corridos sin los versículos, se lo quitaba y lo ponía ahí. Y un borracho, un coreano, se protestó porque le puse exactamente cuando el vino colorea, que esto, porque él iba borracho todos los días. Y déjenme decirle que protestó y llamó a la atención a los jefes y me llamaron. Tú no puedes hacer eso, porque esto es un centro aquí católico y tú no puedes estar predicando así abiertamente. Tienes que dejar eso. Como a las 3 semanas, el coreano iba a sacar varias cosas de su oficina. Y usted sabe a quién llamó para darle las cosas que eran buenas para la iglesia. A mí me llamó. Llévate eso para la iglesia, que eso está bueno. Y cuando yo fui a salir de ese lugar, el que más lamentó que yo me fuera fue ese coreano. Después que hasta protestó y todo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios hace efecto. Amén. Aunque no se convierta, va a ser un efecto. Amén. Porque la palabra de Dios no torna vacía. Amén. Hace un efecto. Y la palabra de Dios es poder de Dios. Es poder de Dios. Y es posible que eso que yo hice, que disgustó al coreano, no fue el coreano que se disgustó, fue el mismo demonio que se demostró, porque él demostró después que sí le gustó, que sí le gustó. Y sabes si ese anda por ahí ya convertido. Aleluya. ¿Quién lo sabe? Por esa palabra, porque esa palabra no vuelve vacía, porque es poder de Dios. Amén. Esa palabra es poder de Dios. Amén. Tenemos que usar la palabra, no avergonzarnos. Me quisieron tapar la boca, pero ya era tarde. Ya era tarde, la palabra estaba dada. Estaba dada. Amén. Y esa palabra siempre va a ser un efecto para vida o para muerte. Amén. Pero normalmente es para vida. Porque la palabra de Dios es poder de Dios. Amén. ¿Y qué dice? ¿Qué más dice? Para salvación. Poder de Dios para salvación. Así que, hermano, tenemos que siempre estar disponibles. Según de Timoteo 1:8, allá la hermana tenía la palabra primero. Vamos a darle allá. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amén. Aquí dice, no te avergüences de dar testimonio de Cristo y de quién. Y de mí. De mí. ¿Qué está hablando cuando lo leí ahí? Está hablando de la congregación, del pastor, de nuestros hermanos, de los hermanos que predican. No te avergüences de decir, ellos son mis hermanos.